Un cordial saludo. Soy Juan Camilo Martínez, endocrinólogo pediatra, y les voy a hablar sobre las lipodistrofias, una enfermedad huérfana y cuándo las vamos a sospechar. Comencemos hablando sobre el tejido adiposo. Este tejido inicialmente se consideró que era solamente un tejido que se trataba de almacenar la energía en los periodos de ayuno. Luego nos fuimos dando cuenta que también es un órgano endocrinológico que se encarga de muchas funciones, también produce varias hormonas que van a regular el apetito, tiene funciones sobre la inmunidad, también en la regulación del metabolismo de la glucosa y los lípidos, en la coagulación, también tiene efectos sobre la reproducción, también en la angiogénesis, la fibrinolisis, el control del tono vascular, y también está implicado en otras funciones hormonales. Y también nos hemos dado cuenta cómo es la formación del tejido adiposo y cómo es el paso desde su formación inicial, desde las células mesenquimales hasta su diferenciación y su maduración y su posterior apoptosis. Para esto entonces, la célula mesenquimal se va transformando por muchos factores de transcripción, muchos factores adipogenéticos y muchas proteínas para pasar desde una etapa de preadipocito, se va diferenciando un adipocito, luego a un adipocito maduro con la formación de la gota lipídica y posteriormente a la muerte o a la apoptosis. Y como podemos ver en esta gráfica, hay muchas proteínas y muchos factores que están implicados en el paso de cada una de estas funciones. Y todas estas nos han ayudado a mirar la importancia que tiene cada una de estas y cuando hay una afectación en alguna de estas, la presencia de alguno de los síndromes de lipodistrofia que vamos a ver. Entonces ya entremos a definir qué son las lipodistrofias. Estas son las ausencias o disminución del tejido adiposo. Como vimos, tienen una etiología heterogénea. Se pueden deber a múltiples mutaciones, es decir, siendo de causa genética, o también se pueden presentar de forma adquirida, como vamos a ver. Otra clasificación, además de hablar de las lipodistrofias genéticas y adquiridas, es su distribución grasa. Aquí entonces hablamos de las lipodistrofias generalizadas, cuando hay una pérdida de grasa en todo el cuerpo, o las parciales, que es una pérdida de grasa en áreas específicas con la mayoría de las veces relocalización del tejido adiposo en algunas partes. Ahora miremos qué es lo que pasa cuando no hay tejido adiposo. Vamos a hablar de la fisiopatología de esta condición. Nosotros estamos familiarizados con el exceso de tejido adiposo y lo que causa, es decir, la obesidad. Y la obesidad causa muchas cuestiones y también causa insulinoresistencia, es decir, hay una resistencia periférica a la insulina, la cual va a llevar a diabetes. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las lipodistrofias? Cuando no hay tejido adiposo, pueden pasar varias cosas. Lo primero es que no hay donde depositarse los lípidos, entonces estos lípidos se van a depositar en localizaciones ectópicas en el hígado, produciendo estatosis hepática. En los músculos también se deposita y queda también una gran cantidad de colesterol y triglicéridos libres. Y además, por la disminución del tejido adiposo, también va a haber un déficit de las hormonas que este produce, la leptina y adiponectina. Esto va a producir una resistencia que, que también va a llevar a diabetes. Entonces, aquí se observa pues un fenómeno bastante pues interesante en la cual tanto los pacientes que tienen exceso de tejido adiposo, como los pacientes que tienen lipodistrofias van a presentar diabetes. Todas estas causas van a llevar a las complicaciones de las lipodistrofias. La ausencia de leptina va a llevar a que el paciente presente hiperfagia. Ese exceso de triglicéridos va a llevar a que se afecte el hígado, produciendo estatosis hepática, que puede llevar a una cirrosis en el paciente. La hipertrigliceridemia, porque no tiene dónde acumularse la grasa, que debería acumularse en el tejido adiposo, va a llevar al paciente que tenga un riesgo de pancreatitis y a mediano y largo plazo enfermedad cardiovascular. Y también va a presentar resistencia a la insulina, lo que va a llevar a diabetes y con la consecuente enfermedad renal.
Hablemos entonces de cómo vamos a clasificar las lipodistrofias. Como les había dicho, es un síndrome heterogéneo, presenta muchas condiciones y muchas enfermedades, muchos síndromes, por lo cual es bueno hacer una clasificación para lograr así abordar el diagnóstico de los pacientes y el tratamiento. Entonces, las clasificamos en dos grandes grupos, las lipodistrofias congénitas y las adquiridas. Y estas las clasificamos a su vez en generalizadas y parciales. Entonces aquí vamos a hablar de cuatro grandes grupos, las lipodistrofias congénitas generalizadas, que fueron descritos inicialmente por el doctor Belardinelli, y las lipodistrofias parciales. De estas hay muchos tipos. Les voy a hablar solamente pues, de las dos primeras que se descubrieron, la tipo 1, que es la Coverlin, y la tipo 2, que es la Tuningham. Pero de ahí en adelante hay muchas más lipodistrofias que se han venido descubriendo y muchas más que se van a descubrir. Y la otra clasificación son las lipodistrofias adquiridas. En estas se presentan las lipodistrofias generalizadas o síndrome de Lawrence y las lipodistrofias parciales, que se denominan entonces como síndrome de Barraquer-Zein. Hablemos entonces de cada una de estas lipodistrofias. Comencemos con las lipodistrofias congénitas generalizadas o síndrome de Bernardinelli-Zein. Estos son pacientes que van a presentar las manifestaciones de lipodistrofia desde prácticamente el nacimiento, como podemos ver en la fotografía. Son pacientes que desde recién nacido tienen una ausencia total del tejido adiposo. Miremos que no hay tejido adiposo ni en la carita, ni en los brazos, ni en el abdomen, ni en las piernas. Entonces son niños que se ven muy delgados, como con un aspecto envejecido, con un abdomen distendido, muy frecuentemente porque van a tener esplenomegalia, hepatomegalia, perdón, van a tener, ya se empieza a manifestar la resistencia a la insulina y se empieza a manifestar a muy tempranas edades un aumento del hígado, una hepatomegalia. A medida que va pasando el tiempo, el paciente va conservando este fenotipo, ¿cierto? Como vamos viendo, eh, el niño, pues, y ya la mujer adulta van a tener un aspecto eh, con muy poca grasa facial, van a tener una musculatura, por no tener grasa, que se ve muy marcada. Se empieza a ver también en los miembros superiores e inferiores lo que se llama pleomegalia, que son como esos músculos venosos, ¿cierto? Como si el individuo hiciera mucho deporte, como si hiciera pesas. Y al preguntarle, pues no hace pues como ningún deporte. También se observa pues la resistencia, hay que buscar los signos clínicos de resistencia a la insulina, la acantosis, y aquí en estos individuos también se puede observar que el abdomen al no tener grasa se observa como una pseudohernia inguinal. Y los genitales que suelen verse algo más grandes, ¿cierto? Macrosomía pues genital, pero es más que todo asociada a la ausencia de tejido graso. De estas lipodistrofias congénitas generalizadas, las primeras que se describieron fueron la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 por una mutación en el gen AGPAT2 y la tipo 2 por una mutación en el BCL2, ¿cierto? Cada una de estas va a tener algunas características asociadas que nos van a ayudar como a hacer la diferencia entre cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pero son diferencias muy sutiles. Lo que quiero que les quede eh, con esta lipodistrofias es que tengan como este fenotipo. Ya si el paciente tiene este fenotipo de resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia y la falta de tejido graso eh, generalizada, y además si se asocia pues con otras condiciones, por ejemplo en las lipodistrofias generalizadas congénitas tipo 3 se asocia a talla baja, resistencia a la vitamina D, o la tipo 4, ¿cierto? Que se va a asociar a miopatía, anormalidades esqueléticas o cardiopatía, o algunas otras asociaciones, ya uno puede ir guiando el estudio genético. Pero la idea es que se queden pues como con la idea de que así son las manifestaciones de las lipodistrofias congénitas generalizadas. Y el otro grupo de lipodistrofias generalizadas son las lipodistrofias familiares parciales. En estas hay muchos tipos que se han descrito, más o menos unos 6,
y probablemente falta que se describan muchos más. Las dos primeras que se describieron fueron la tipo 1 o lipodistrofia familiar parcial tipo Coverly, la cual entonces se manifiesta porque la paciente, ya que la mayoría de las veces son del género femenino, van a empezar a manifestar una lipoatrofia de las extremidades, tanto en miembros inferiores como en superiores, una disminución también de la grasa marcada glútea, con un aumento en la grasa en la obesidad troncal, asociado esto a una resistencia a la insulina y a una hipertrigliceridemia. La otra que también hemos observado es la lipodistrofia tipo 2 o la lipodistrofia familiar parcial tipo Dunning. Esta tiene una presentación particular en la cual la paciente se empieza a manifestar una pérdida del tejido adiposo en los brazos y en las piernas en la pubertad. También hay una pérdida de grasa a nivel abdominal y empieza a presentar unas facies Cushing-Goldes con un aumento de la grasa en la cara, en el cuello y en la región supraclavicular, por lo que son pacientes que muchas veces son diagnosticadas con un síndrome de Cushing y se demora pues el diagnóstico de una lipodistrofia hasta que su médico internista, su endocrinólogo ya sospecha que pueda tener una lipodistrofia porque va a tener entonces manifestaciones de una diabetes de difícil manejo o unas hipertrigliceridemias de difícil control y ya empieza pues como el estudio. Estas usualmente están asociadas a una mutación en el gen de la laminina. Las lipodistrofias de tipo Covalent usualmente tienen un amplio espectro de genes que pueden estar involucrados. Y ahora pasemos al grupo de las lipodistrofias adquiridas. Hablamos de las genéticas, ahora vamos a hablar de las adquiridas. Aquí hay dos síndromes en las lipodistrofias generalizadas, el síndrome de Lawrence, el cual entonces usualmente se presenta en las mujeres, tiene un inicio en la niñez tardía o en la adolescencia, de predominio en 3 mujeres por un hombre. Estos individuos por lo general tienen una pérdida de grasa generalizada en la cara, en las palmas, en las plantas, una asociación a acantosis nígricas, hepatomegalia y usualmente está asociada a enfermedades autoinmunes y a paniculitis. Y de las lipodistrofias adquiridas parciales, la parcial se conoce como el síndrome de Barker-Simons. Esta entonces se manifiesta porque empieza una pérdida progresiva de grasa en la cara, en el cuello, en los brazos y en el tronco, concomitantemente asociada con un aumento, con un exceso de grasa en las caderas y en las piernas. Usualmente tiene un componente autoinmune, una asociación ya sea con lupus, con dermatomiositis polimiositis o una glomulonefritis o una glomulopatía membrana. Ya hablamos entonces de cómo vamos a orientar el diagnóstico de las pacientes en un grupo, pues ahora vamos a hablar de cómo vamos a hacer el diagnóstico de las lipodistrofias. Va a ser la sospecha clínica, el fenotipo. Esto pues es quizá lo más importante. Recordemos entonces el fenotipo de los pacientes que tienen lipodistrofia generalizada van a tener una ausencia de grasa corporal total, con una hipertrofia muscular por la pérdida pues, de grasa que se ven e inclusive pues se van a ver con una plebomegalia, con unas venas muy marcadas pues en los miembros superiores e inferiores. Van a tener una apariencia que describen como pseudoacromegaloide. Son pacientes que por tener una poca grasa pues y poca grasa pues en la cara se ven como un poquito más grandes y un poquito más viejos de lo que realmente son. La acantosis nígricans por una insulinoresistencia que puede ser severa y van a tener también un componente de hiperfagia importante por el déficit de leptina. En los pacientes con un fenotipo parcial, una lipodistrofia parcial, van a tener entonces una pérdida o ausencia de tejido adiposo en zonas específicas del cuerpo. Para recordarles entonces, eh, las pacientes con las lipodistrofias tipo 1 parciales van a tener una pérdida en los miembros inferiores y superiores con un aumento de grasa a nivel abdominal o van a tener pues una disminución del tejido adiposo con un aumento de grasa a nivel del cuello, ¿cierto? Presentando pues una apariencia cochina.
Ahora miremos, teniendo ya como el fenotipo característico, cuáles son los criterios diagnósticos que nos van a hacer sugerir que el paciente tenga una lipodistrofia. El primero es que el paciente tenga una diabetes tipo 2 con una insulinoresistencia severa. Insulinoresistencia severa es que el paciente requiera más de 2 unidades por kilogramo día de insulina o más de 200 unidades. Eso es mucha insulina para un paciente y nos hace sospechar que el paciente pueda tener una lipodistrofia. El otro criterio es la hipertrigliceridemia severa, más de 500 o más de 250 en tratamiento, o que haya tenido una pancreatitis secundaria a la hipertrigliceridemia. También otro criterio es la estatosis hepática o estatohepatitis, el síndrome de ovario poliquístico, la amenorrea, la disfunción reproductiva o el hipogonadismo secundario, o que haya una historia familiar de lipodistrofias. Aquí para el diagnóstico quiero hacerles una mención a la medición de leptina, que si bien puede ser útil, no ayuda a descartar el diagnóstico, es decir, niveles normales de leptina no van a descartar el diagnóstico, además que es un examen que puede ser algo costoso. Con la leptina no está establecido el rango de normalidad, esta se modifica los valores con la edad, el sexo, el índice de masa corporal y las alteraciones metabólicas, y los kits para la medición de esta no están estandarizados. Hablemos entonces de lo que no es lipodistrofia, de los diagnósticos diferenciales de lipodistrofia. Entonces, cuando el paciente presenta un fenotipo de una lipodistrofia generalizada, debemos descartar que no tenga una diabetes mellitus que esté mal controlada. Los pacientes con anorexia nerviosa también pueden dar un fenotipo similar a una lipodistrofia. Las infecciones crónicas, la insuficiencia renal, la tirotoxicosis, el síndrome de Cushing nos puede hacer sospechar que el paciente tenga una lipodistrofia parcial. La obesidad troncal, ¿cierto? Los individuos pues, que tienen mucha grasa abdominal, pero que no van a presentar una resistencia marcada a la insulina, una hipertrigliceridemia o alguno de los otros criterios diagnósticos, ya nos hace no pensar en una lipodistrofia. Hay síndromes muy raros como las lipomatosis múltiples o los síndromes progeroides, que son estos niños que se ven viejitos, ¿cierto? Y que también tienen muy poquita grasa, y los pacientes con acromegalia o gigantismo. También hay una lipodistrofia que me parece importante nombrarles, que es la asociada al VIH, ya sea por la misma condición o por el tratamiento del VIH, en el cual los pacientes tienen una pérdida de grasa en la cara, los brazos, las piernas, con un aumento de grasa en el tronco, el dorso, también tienen insulina resistencia, diabetes e hipertrigliceridemia. Finalmente, entonces, hablemos de cómo es el tratamiento de las lipodistrofias. Lo primero que los pacientes tienen que hacer es una modificación en los estilos de vida, en las pautas alimenticias, de deporte. Hay que manejar la insulinoresistencia, ya sea con insulina o con algún fármaco para la diabetes. El manejo de la dislipidemia también con fármacos antilipemiantes. El tratamiento cosmético es importante. Me comentaba pues un paciente como una de sus, un colega, como una de sus pacientes, mmm, tenía problemas, ¿cierto? En el trabajo porque no tenía grasa a nivel glúteo, entonces le era pues muy difícil permanecer sentada. Entonces, esto aunque puede ser cosmético, es importante pues también como para la parte funcional de los pacientes. Igual hay pacientes que con estas lipodistrofias parciales, las tipo únicas que tienen pues mucha grasa pues a nivel del cuello, también se benefician de algún tratamiento. También se les ha hecho cirugía bariátrica y el tratamiento con leptina, que es de primera línea para manejar los pacientes con lipodistrofia eh, congénita generalizada y en algunos casos seleccionados de pacientes con lipodistrofias parciales. Finalmente, les quería mostrar algo de nuestra experiencia con la Universidad de Antioquia, en particular algunos de los pacientes que hemos diagnosticado. Yo, como soy endocrinólogo pediatra, he visto solamente pues como el diagnóstico, he hecho solamente el diagnóstico de lipodistrofias congénitas generalizadas. Estos son pacientes, me parece pues
importante, son muy parecidos a las fotografías que vimos anteriormente. Miremos cómo desde la etapa neonatal son pacientes pues, que tienen eh, el recién nacido, un abdomen pues muy grande, ¿cierto? Con una hepatomegalia importante, con una pérdida de tejido adiposo muy importante en las extremidades y en la medida en que ya van creciendo, ¿cierto? Se van notando pues que son pacientes que se ven con una musculatura muy marcada. Miren la chica pues que inclusive se ve pues con mucha polebomegalia y con una cantosis nígrica marcada. Son pacientes que ya pues en la medida en que hemos aprendido un poquito más de esta condición, nos los han referenciado pues más prontamente y les hemos iniciado tratamiento porque las complicaciones como vimos, si no se tratan, son muy severas y disminuyen, acortan mucho la calidad de vida y la vida de estos pacientes. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Juan Camilo Martínez Salgado y cualquier inquietud o pregunta, aquí quedan mis correos electrónicos.